Hola, muy buenos días amigos televidentes, pues aquí nuevamente con ustedes compartiendo valores basados en la palabra de Dios. Y pues el día de hoy traemos este libro que va enfocado a los jóvenes, pero también a nosotros como madres para poderles dar consejos. El libro se titula Desafía al futuro. Algunos sueñan con el futuro que quieren tener, otros los construyen. Lo escribe Paolo Lakota. Es de Editorial Vida y créanme que todos los libros de Editorial Vida son pues libros muy buenos. Dice aquí, ¿qué hace la diferencia entre aquellos cuya vida pareciera estar destinada a la desesperanza y aún así logran superarse y vivir con éxito? Y aquellos que teniendo todo se hunden en el fango de la perdición y la mediocridad. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos hacer algo respecto a lo porvenir. Todas tus experiencias vividas, tanto las buenas como las malas, pueden ser usadas como ladrillos para construir tu futuro. Tus actitudes, decisiones y acciones provocarán un cambio de pronóstico y podrás vivir la increíble experiencia de haber hecho realidad tus sueños sin importar tu trasfondo. Este libro es un llamado a escribir una nueva historia en tu vida, es un llamado a batir récords, a sacudirte de las circunstancias adversas y a cortar el círculo vicioso de los errores generacionales. Es un llamado a volar más alto y dejar un legado que otros no imaginaron posible. Entonces ya sabes, nos puedes llamar al 430-0880 y 430-2749 para que puedas entrar a la rifa de este libro. Muy buen libro. Dice que es de especialidades juveniles, es de Editorial Vida, pero va enfocado más bien a los jóvenes. Y pues para que nos llames también cualquiera que sea tu necesidad, ya sabes que puedes llamarnos, seguimos orando por esas abuelitas que piden por sus nietas que están embarazadas. Te mandamos un saludo, no decimos nombres, pues para pues sí, no sé si les parezca bien o no que lo comentemos, pero sí seguimos orando por todos ustedes, por Osvaldo que está buscando el trabajo, por Rosy, su hijo Miguel Alejandro, y bueno, otros tantos. Seguimos en oración por todos ustedes, no se nos olvidan, y aunque no nos estemos comunicando con ustedes por teléfono, créanme que seguimos orando por todas y cada una de sus necesidades. Y pues bueno, hola, ¿cómo estás? Estoy viendo que hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Como siempre, ¿verdad? Sí, así pues es. Muy agradecida con Dios porque nos permite estar en esta mañana. Ajá. Y sobre todo porque es muy confortable escuchar la palabra del Señor y que entre a nuestros hogares y que bendiga, sí, que dé esperanza, que haya un apoyo, que entendamos que el Señor está con nosotros. Amén. Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña la pastora Karime Haidar de Villazón, de Cristo Rey de Gloria. ¿Verdad? Gracias, así Bienvenida, es un placer tenerte aquí nuevamente con nosotros. Ya hacía tiempo que no nos acompañabas, pero qué bueno que el día de hoy nos acompañas. Ya estamos aquí de vuelta. Sí. Gracias, Caro, gracias, Gladys. Y bueno, es un gusto estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor en este programa tan lindo, ¿eh? Sí, siempre temas bien interesantes que preparan, sí, para compartir aquí con nuestros amigos televidentes. Y siempre deseando pues que sea de edificación. Y bueno, pensando que podría compartir, ajá, quería hablar acerca de la actitud desafiante que normalmente, o es lo más común, que está en el corazón del hombre, Caro. Ajá. Es algo muy que Dios tiene que trabajar tanto sí, en nosotros. Y bueno, la palabra del Señor nos enseña de un profeta que algunas ocasiones han dicho, bueno, es una fábula, es algo que no fue verdad, que es la historia del profeta Jonás. Sin embargo, Jesús menciona al profeta Jonás. Sí. Y dice, así como estuvo dentro del pez, ¿verdad? Jonás 3 días, también el Hijo del Hombre bajará a las profundidades de la tierra. Entonces, el puro hecho de que Jesús menciona a Jonás ya le da un valor muy fuerte al libro de Jonás. Y bueno, Jonás siempre nos hemos enfocado acerca del amor de Dios que tiene por la gente perdida. Pero yo quiero ahora enfocar de la actitud del profeta Jonás, que sí, en esta mañana seguramente nos vamos a identificar todos. Y debemos saber que antes de que Dios pueda oír nuestras peticiones, Caro, Dios trabajará siempre con una actitud desafiante en nuestro corazón.
En ocasiones decimos, Señor, yo quiero que escuches mi petición, mi clamor, mi oración. Pero Dios va al corazón y dice, antes que te pueda yo conceder lo que anhelas, me gustaría trabajar con tu actitud desafiante, con tu actitud rebelde, porque es algo que está ligado en el corazón del hombre. Y lo puedes ver en los jóvenes. ¿Cuántos de nuestros hijos dicen, ya quiero ser independiente, me quiero casar para irme y que mi mamá y mi papá no me digan ya nada de cómo llevar mi vida, ¿no? Sí. Los jóvenes en Estados Unidos son incluso empujados a ser independientes. Ya no quieren que les digan nada, ¿verdad? Incluso te voy a comentar, hay gente que me ha dicho, yo no soporto tener un trabajo donde tenga yo que cumplir un horario. El hecho de decir, me voy a entrar a tales horas y salir a tales horas, es algo que no lo puedo aceptar. Que hay actitud desafiante en el corazón. No aceptamos ser restringidos en ninguna manera. Autoridad. Autoridad. Estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad, estar bajo un horario. Pero realmente en el corazón hay algo más. Una vez leía acerca de una mamá que le dice al niño, a su hijo, yo creo que han escuchado este comentario, niño, quiero que te sientes, por favor, hijo, haz caso, siéntate. Y vete al rincón y ahí te sientas. Y le dice el niño, está bien, voy a sentarme, mamá, pero por dentro estoy parado. Entonces, ¿cuántas personas tienen que hacer algo, pero por dentro están diciendo otra cosa, ¿no? Acerca de lo que se nos indica. Y vámonos a Dios, Caro. Finalmente vamos a Dios, porque el programa nos lleva hacia el Todopoderoso de cómo Él trabaja con nosotros. Yo te voy a decir en el caso mío, todas las veces, sin excepción, que Dios ha trabajado conmigo en lo personal, ha sido en que el Señor me indica que haga algo y no lo hago. Siempre Dios ha trabajado conmigo en mi desobediencia, siempre. Y he tenido que terminar delante de Dios diciendo, Señor, perdóname, yo conozco tu palabra, conozco cómo moverme y no lo he hecho. Todas las veces, invariablemente, y termino yo rogándole a Dios, Señor, ayúdame, Señor, a someterme a ti, todas las veces. Y seguramente la persona que nos está escuchando, ¿verdad?, del otro lado de las cámaras, en muchas ocasiones puede pensar, ¿qué es lo que quieres de mí? Y seguramente que hay algo que Dios quiere trabajar siempre. Siempre quiere trabajar, sobre todo con esa actitud desafiante. Y vamos a ver a Jonás rápidamente, ¿verdad?, para que podamos ver cómo este profeta con una actitud desafiante, vamos a ver en el primer capítulo, en el capítulo 1 de Jonás. Usted puede ver este libro, son solo 4 capítulos, pero vamos a tratar lo principal. Y dice en el capítulo 1 de Jonás, versículo 1, vino a mí palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjese el 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé, lejos de la presencia de Jehová. Lo primero que podemos ver en estos 3 versículos es el profeta, siendo un vocero, portavoz de Dios, un hombre que podía oír la voz de Dios, le dice a Dios, no voy a ir. Sí. Creo que tu plan no es el mejor plan. Creo que eres demasiado bueno y tú no ves la maldad. No voy a obedecer. Lo tremendo de esto es que platicando con mi esposo le dije, mira cómo Jonás decide irse a Tarsis. Y me dice, Tarsis es España, ¿sabías tú? Y le dije, ¿cómo? Es Sevilla. Ahora, actualmente, le dije, mira, caminó, o el destino eran 4,000 kilómetros. Pero Nínive estaba a 900. Y aquí hay algo que menciona, dice, y pagando su pasaje. Lo menciona que pagó él mismo el pasaje en el versículo 3. Lo primero que podemos ver es que Jonás decide caminar un viaje más largo que obedecer a Dios. Jonás decide, además de eso, de pagar primero pasaje y de caminar largamente con tal de no obedecer a Dios. Y esto es una realidad, Caro. Cuando nosotros le decimos a Dios, ¿sabes qué, Señor?
las cosas se hacen a mi manera. Ajá. Pagarás tú los gastos y el viaje será más largo, Sí. costoso Sí. y doloroso. Sí. Pero cuando mi Dios, el Dios Todopoderoso al cual servimos, te dice, quiero que hagas esto, tiene que tener uno la fe, la confianza de que si el Señor te está enviando a hacer algo, Él se va a encargar Amén. de todo el caminar. Amén. Jonás paga el pasaje él mismo y él mismo se va a un camino largo. Y vamos a ver cómo Dios va a trabajar con su profeta y nos quedamos temblando porque decimos, bueno, Dios trabaja así con las personas en realidad. Y vemos enseguida pues que Jonás se sube y se embarca, se embarca y va en este barco que va a Tarsis y ve el pasaje que está ahí mismo en el versículo 4. Y el tema de hoy se llama lo que Dios prepara para que tú le obedezcas. Y aquí vemos en el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Lo primero que vemos aquí es que Jonás estaba a gusto con su decisión. A tal punto que se fue a dormir a la parte baja del barco. O sea, el barco se estaba partiendo en dos y él dormido. Y baja el marinero y le dice, levántate, dormilón. Sí, ¿verdad que el barco está sacudiéndose por la tempestad que Dios preparó? Sí, claro. Yo me he preguntado y como una hija de Dios, y yo sé que ustedes también, cuando viene la tempestad, hemos dicho, Señor, ¿qué es esto? Porque Dios prepara tempestades en nuestra vida. Yo se lo digo a usted que está del otro lado. Seguramente la tempestad que usted está viviendo pudiera ser al Dios que le ama tanto, ¿verdad? Que le está diciendo, despiértate mujer, despiértate varón. Estás a gusto en la situación que estás viviendo, pero yo vengo a decirte, necesito que te levantes y que escuches mi voz. Has pagado un pasaje, has diseñado un camino que tú decidiste, pero yo te amo profundamente y yo te voy a llevar a que me obedezcas, porque Él tiene planes con nosotros. Y vemos aquí mismo, en este pasaje, empezaron los de la nave a tirar la carga. Todo. Empezaron dice, los enseres y todo lo que viera a tirar. Porque te digo algo, mi amado o mi amada que está del otro lado de la cámara, quiero decirle, cuando estamos en rebelión, los que nos rodean pagan precio. Sí. La paga toda la casa, la paga la familia, la paga la empresa, la paga. Todos los que nos rodean tienen pérdida por causa de nuestra actitud. Sí, qué tremendo. Que nosotros estemos preguntando ¿por qué? Claro, pues claro, pero cuando hay una actitud desafiante de un hijo, una actitud desafiante, me decía un varón, yo he decidido abandonar mi familia. Y le digo, pero no piensa en lo que Dios le pueda a usted pedir cuentas. Y me dijo, estoy dispuesto, me dijo, a pagar el precio necesario, pero yo no voy a obedecer. Y yo dije, ¿será que sabe lo que está hablando? ¿Será que, decirle a Dios, Señor, estoy dispuesto a pagar el pasaje, estoy dispuesto a ir al camino largo, pero yo no voy a hacer lo que tú me dices? ¿Acaso tendremos una idea mejor que Dios? ¿Acaso será que lo sabemos todo? ¿Que sabemos más que Dios? Pues claro exactamente, que no. Ajá. Exactamente. Entonces, lo primero que vemos es a un profeta que le falta conocer a Dios, y aún como hijos de Dios nos faltaría en ocasiones decirle, Señor, no te conozco, ábreme tu corazón, porque a veces haces cosas que no entiendo, no comprendo, Señor, pero sé que detrás de cada acción del Dios que amamos es una acción que está rodeado de su amor. Siempre, no hay despropósito alguno fuera de la voluntad del cielo. Así que
aquí vemos cómo este barco empieza, Dios levantó la tempestad, Dios preparó la tempestad, Sí. las pérdidas se están dando, lo levanta y le dice, levántate dormilón, clama a tu Dios. Y yo quiero que usted vea el versículo 12, vamos a saltar hasta el 12, y él responde, tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y tomaron Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Lo primero que vemos es que estos varones no conocían a Jehová de los ejércitos, a Yahvé, no lo conocían. Ellos clamaban a su Dios. Pero en ese momento que ven que el barco se sacude, sabían que había una fuerza sobrenatural operando. Reconocieron, aquí hay algo que no está bien. Fíjate, estamos hablando de gente que no conoce a Dios. Sí. Y él mismo les dice, ustedes échenme al mar porque por causa mía ha venido todo esto. Y ellos temen y dicen, ¿quién es ese Dios que por causa de tu rebelión está sacudiendo nuestro barco? Así es. ¿Y cuántas veces, Caro, de veras, el pavor de Dios cae a veces en la gente que no le conoce? Y hay veces en que ellos mismos vienen a ser portavoces, ¿verdad? Para decirnos, a veces como hijo de Dios, ¿será que el Dios que usted cree quiere esto? ¿Cuántas veces nos ha hablado gente que se supone que no conoce a Dios? Sí, ¿verdad? sí, así es. Y nos previenen de cosas. A mí me pasó antes de tener un accidente automovilístico muy fuerte. Sí. Dios previniéndome por medio de gente cristiana y no cristiana. Así es. Pero no, como dice la palabra, teniendo oídos no oye uno. En ocasiones. Y híjole, qué tremendo. Por la misma obstinación del corazón, ¿verdad? La misma obstinación, y que Dios está trabajando con nosotros. Y pues lo vemos aquí, ellos lo echan al mar, ¿verdad? Y ellos, dice, ofrecieron sacrificios al Dios Todopoderoso. Reconocieron a ese Dios que venía buscando a este hombre porque él huía de la presencia de Dios. Y fíjate que venía a mi mente este versículo del Salmo 139, versículo 7, mire, ¿se podrá huir de Dios? El profeta Jonás sabe que no se puede huir de Dios. Ajá. Sin embargo, él no huía precisamente de la presencia de Dios, sino que huía de no hacer la voluntad de Dios. De eso huía. Él sabía, dice, ¿dónde me voy a ir? Y mire lo que dice el Salmo de David, el Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si yo subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me agarrará tu diestra. Y ahí lo primero que vemos es que Jonás sabe que no puede huir de Dios, pero lo que huía era de no hacer lo que el Señor Dios Todopoderoso le había ordenado. ¿Cuáles eran los motivos de Jonás? Número uno, Nínive, los ninivitas, era la capital de Asiria. Los asirios eran los enemigos acérrimos de Israel. Además de todo eso, eran verdaderamente crueles, Gladys. Los autores mencionan de que eran crueles en la forma en que mataban a la gente. Eran verdaderamente malos. Creo yo que podía haber pensado Jonás, bueno, y si voy y les predico y no aceptan o no escuchan, pues no me va a ir muy bien. Pero ¿crees tú, Caro, que si el Señor te envía a dar una palabra, te envía eso? Seguramente el Señor te lo diría, como se lo dijo a un Pablo, ¿verdad? A un Pablo que va a Jerusalén, ¿verdad? Hay quien le dice, no vayas a Jerusalén, vas a morir. Él dice, de todas mi destino está marcado. ¿Cree que Pablo no sabía? Seguramente Jonás debería saber que si el Dios Todopoderoso lo envía a Nínive, era una advertencia, sea que lo salvara o no lo salvara, él tenía que hacer lo que Dios le estaba enviando. Pensaba mil cosas, pensaba que Dios es demasiado bueno, y si perdona a este pueblo cruel, siguen prevaleciendo nuestros enemigos. El caso es que él dice, yo me voy a otro lado, y yo no voy a obedecer, estoy dispuesto a pagar los gastos, estoy dispuesto a correr con la disciplina del Señor, porque así me dijo ese varón. Estoy dispuesto, con tal de no hacer la voluntad de Dios, a que Él, a tener el castigo que Él quiere. ¿Será que desconocemos
Bastante, ¿será que sí, verdad? Yo creo que sí, porque conocemos un Dios misericordioso. Todos tenemos idea de un Dios misericordioso, pero un Dios justo. Claro. Y que nos educa como el padre a sus hijos. Ese a veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero así como hay un Dios misericordioso, también es justo. Claro. Y hay veces que en ocasiones tiene que llamarnos la atención, como nosotros como padres, a nuestros hijos. Así es. ¿Verdad? Para que no equivoquemos el camino correcto, el camino que a fin de cuentas Él sabe que es de bendición para nuestras vidas. Así ¿verdad? es. Entonces, definitivo. Y luego vemos, fíjate, hasta dónde lo lleva a este varón. Ve el capítulo 2, dice, entonces oró Jonás a Jehová, Yahvé su Dios, desde el vientre del pez. Pero primero vamos a ver qué sucede en el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado, fíjate, otra vez. ¿Quién preparó? Preparó la tormenta y ahora preparó un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y dice en el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué a Jehová en mi angustia, Jehová, y él me oyó, y desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Vea el versículo 7, salte ahí mismo, capítulo 2, 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Amados, yo quiero comentar algo, Caro. Sí. Vemos a este profeta cómo Dios le hace vivir una verdadera experiencia sobrenatural para trabajar con él. Sí. Lo tiran al mar y bueno, dice, yo tengo que trabajar más con mi siervo. Muchas personas en ocasiones necesitan vivir experiencias verdaderamente fuertes para obedecer a Dios y que Dios trabaje una actitud desafiante. Aquí él habla algo muy importante, dice, me llevó al seno del Seol. Y dice aquí en el versículo 7, y cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Oye, no se ve que ora en ningún lado, acá estaba dormido. Se acordó cuando el pez lo lleva a las profundidades del Seol. Te voy a contar rápidamente. Tenía una sierva, una mujer de Dios que lidiaba con un cáncer terminal. Y me dijo, Cari, ven corriendo ahora por mí. Viajé a otra ciudad y me dijo, estoy dentro de un pez y estoy agonizando. Me dijo su esposo, Cari, tiene los días contados. Y me acuerdo que le dije, ¿qué ves? Estoy dentro de un pez, me dijo. Entonces recordé a Jonás, que dice que fue llevado a las profundidades del Seol. Estaba en un lugar, obviamente estaba a punto de morir. Y recuerdo que yo le clamo a Dios y le dije, Señor, no te la lleves. Y empezamos a orar en el nombre de Jesús, tú sales de ese pez, y empezamos a orar una oración fuerte de que sales de la muerte. Y ella gritó y dice que sintió cuando lo escupió ese pez. Esta es una experiencia espiritual que a alguien le puede parecer fuerte. Después de esa experiencia vivió un año más. Gloria a Dios. Y tuvo oportunidad de hacer tantas cosas en ese año. Pero dice, ya, y gritó y se me escupió el pez. Y yo, desde este día, cuando yo leo el pasaje de Jonás, cobró otro sentido para mí. Porque cuando dice Jonás, me llevó a las profundidades del Seol, dice, mi alma me desfallecía, pero dice, me llevó hasta el seno del Seol, hasta el lugar de los muertos. Y yo quiero comentar esto. Yo creo que nadie quisiéramos ser tratados de esa manera, para que Dios nos pueda decir, obedece. O quita de ti esa actitud desafiante. Llevarte a las profundidades del Seol es prácticamente a las puertas de la muerte. Y decirnos, el Señor, te doy una oportunidad más para que tú me obedezcas. Porque después de esta experiencia, enseguida le dice que lo escupe en la playa. Y le vuelve a decir el Dios Todopoderoso, levántate otra vez, te doy otra oportunidad. Exacto, eso es lo que te iba a comentar. Precioso Dios. Exacto, porque muy bien pudo no habérselo tragado el pez y haber muerto en alta mar. Así es. Pero tenía Dios propósito. Había que tratar más con él. O sea, por un lado veo al Dios Todopoderoso, precioso, que nos ama. Y también Dios que desea que hagamos su santa y perfecta voluntad. Dice en el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez, ¿verdad? Sí. Y dice, levántate y ve a Nínive, ve a aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová,
Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día. Y predicaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y de los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Fíjate el 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. 10. Y vino Dios y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí vemos al profeta que obedeció. A lo mejor no fue todavía con la mejor actitud. Ya nos vamos, así sí, pero es. bueno, ok. No, acaba. Sí, a lo mejor no fue con la mejor actitud, sin embargo, Dios cumplió su plan y su propósito. Y yo quisiera cerrar con esto, Caro, hablar, si hay en nuestro corazón una actitud desafiante, desobediente, no permita que Dios tenga que trabajar con usted o conmigo de una forma más tajante y radical. Antes de que Dios escuche tu plegaria, antes que Dios escuche tu oración, antes que Él conceda los anhelos de tu corazón, expon tu corazón a ver si hay una actitud rebelde y desafiante. Te aseguro que si lo trabajas, tus oraciones van a ser concedidas. Que abramos totalmente nuestro corazón. Así es, porque Dios es bueno, misericordioso. Y si trabajó así con este siervo, seguro lo hará con nosotros, ¿verdad? Que no sea necesario, mejor. Así que es. Mejor ahora sí que como dicen, cooperando, ¿verdad? Sí. Pues bueno, Karime, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos compartido. Ahí les recuerdo, Desafía al Futuro. Algunos sueñan con el futuro que quieren tener. Es para jóvenes, como les comenté. Ya no tenemos tiempo de decirles qué temas tratan, pero es muy buen libro y trae interrogantes aquí, y más bien respuesta a tus interrogantes. Muchísimas gracias, Gladys, también. A mí no me queda sino agradecerles que nos hayan visto, escuchado, y les deseamos con todo nuestro corazón que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones, y si Dios lo permite, pues aquí nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, bendiciones.